Existen en Europa, particularmente en las Islas Británicas, pero también en el continente, en Francia, varias lenguas de origen celta que se hablaron en todo el oeste del continente europeo, pero que ahora están disminuyendo su número hasta el punto que se teme que desaparezcan dentro de unos pocos años. De eso vamos a hablar a continuación. En Europa Occidental, más particularmente en los principales países que hablan lenguas romances, que son los idiomas más profundamente influidos por el latín de Europa Occidental, o sea que recibieron más influencia lingüística del periodo del dominio del Imperio Romano, particularmente a partir del siglo I a.C., se observa en la actualidad esa profunda influencia, sobre todo a nivel de vocabulario. Hacemos notar que si bien algunos lingüistas opinan que las estructuras gramaticales de estas lenguas, nos referimos particularmente al español, el portugués, el francés, el italiano y aún el romano en Europa Oriental, así como varios de sus dialectos o lenguas derivadas, como el gallego, el catalán o el provenzal, son muy diferentes desde el punto de vista de sus estructuras gramaticales al latín tradicional y clásico, al mismo tiempo que son muy similares desde el punto de vista del vocabulario y la semántica, vale decir, su contexto conceptual. Estas lenguas han obtenido la mayor parte de su contenido conceptual precisamente del latín, de la época del Imperio Romano. En los países que hablan esas lenguas, España, Portugal, Francia, Italia y parcialmente Bélgica y Suiza, las lenguas preexistentes que no son romances ni latinas, como los idiomas celtas e íberos, han perdido completamente su control lingüístico social local. Solamente se conserva minoritariamente el bretón en el noroeste de Francia, que es definido por muchos como una lengua celta, y dialectos de origen germánico como el alsaciano en el este de Francia y el trentino en el noreste de Italia. Es diferente la situación en las Islas Británicas. Si bien el inglés, una lengua germánica con fuertes influencias latinas y prelatinas, se estableció como claramente dominante en todas las islas mayores como Gran Bretaña, así como las menores como las islas de Man, Shetland y las Órcadas, e incluso también Irlanda. Las lenguas anteriores, también denominadas celta, se conservaron en algunas zonas restringidas de esos territorios. Son los casos del irlandés o gaélico, el gaélico escocés y el galés, que todavía conservan un porcentaje considerable de hablantes, y otras lenguas minoritarias cuya sobrevivencia es meramente testimonial, como el manés de la isla de Man y el córnico de la península de Cornwall, en el suroeste de Inglaterra. No tenemos en cuenta las lenguas de origen celta hoy extinguidas, como el britónico en Inglaterra, extinguido en el siglo XI, el galo en las Galias, hoy territorio francés, extinguido en el siglo IX, y el celta galaico, de una rama denominada celtíbera, que se habló hasta el siglo VI en Galicia, España. A estas 5 lenguas vivas que mencioné anteriormente se agrega el bretón, con lo cual serían 6 lenguas vivas, y de ellas hablaremos a continuación, restringiéndonos a un enfoque geográfico, humano y antropológico con consideración muy limitada de los aspectos lingüísticos. Comenzamos por el idioma bretón. El bretón es una lengua céltica insular de la rama britónica, al igual que el galés y el córnico, lenguas con las que está muy relacionada. A lo largo de su historia ha sido muy influido por el francés, de tal modo que parte del léxico proviene de esta lengua romance. Lo hablan unas 207.000 personas en el noroeste de Francia, particularmente en el oeste de Bretaña. Se está intentando recuperar o implantar en todo el territorio, tanto donde tradicionalmente se habló como donde no se habla desde hace siglos. El irlandés o gaélico. El irlandés o gaélico es un idioma céltico insular de la rama gaélica, originario de la isla de Irlanda y hablado históricamente por los irlandeses. Se estima que el número de personas de la isla que lo hablan como lengua nativa
ronda entre 20.000 y 80.000 personas, predominantemente en las regiones rurales occidentales. El irlandés era la lengua principal de la isla antes de que se produjese la conquista inglesa de Irlanda durante la Edad Media. Desde 1922, con la independencia de la República de Irlanda, ha sido el idioma oficial junto al inglés. En 1998, con el Acuerdo de Viernes Santos, fue reconocido oficialmente como lengua de minoría en Irlanda del Norte, país constituyente del Reino Unido. El 13 de junio de 2005 se aprobó e incluyó como idioma de trabajo en la Unión Europea, lo que entró en vigor el 1 de enero de 2007. El gaélico escocés es una lengua insular de la rama gaélica. Llegó a Escocia alrededor del siglo V, cuando los escotos de etnia gaélica y provenientes del norte de Irlanda se asentaron en la costa occidental, llevando una variedad del irlandés antiguo que sustituyó a la antigua lengua de los pictos hablada en la zona hasta entonces. De ahí su similitud con el gaélico hablado en Irlanda y la isla de Man. Más tarde, los préstamos lingüísticos procedentes de los anglos y las invasiones vikingas irían relegando cada vez más al idioma, hasta que alrededor del año 1500, durante el reinado de Jacobo IV, se crearon en las Islas Hébridas las cortes locales y las escuelas de bardos, que fueron cuna del sistema de clanes de las tierras altas y un refugio para la cultura y el idioma gaélico, fuertemente reprimido durante siglos. En la actualidad es hablado por unas 60.000 personas en las regiones norteñas de Escocia, incluyendo las Islas Hébridas. Esa cifra representa menos del 1% de la población escocesa, de un total de 5 millones. Para los que lo hablan, hay varios periódicos y programas de radio disponibles. El 21 de abril de 2005 se aprobó en el Parlamento de Escocia la ley que convierte al gaélico escocés en una de las lenguas oficiales de Escocia junto al inglés. Se denomina siempre gaélico escocés y no gaélico para diferenciarlo del irlandés y el manés o escocés, para no confundirlo con el escocés o scot, lengua germánica cercana al inglés, que también se habla en Escocia. El galés. El galés es un idioma perteneciente al grupo britónico de la familia de las lenguas celtas. Es hablado en el país de Gales, donde aproximadamente en este momento 860.000 personas, el 28% de la población galesa, lo utilizan como su lengua principal, especialmente en la zona norte del país. El galés es el idioma oficial junto con el inglés. También se habla en diversas zonas del sur de Argentina, más específicamente en la provincia de Chubut, donde vive la mayor comunidad galesa fuera de las Islas Británicas. Hoy en día hay escuelas y universidades que enseñan tanto en galés como en inglés. El gobierno galés y todos los servicios públicos son bilingües. Hay varios periódicos, revistas y emisoras de radio disponibles en galés y también desde 1982 un canal de televisión en este idioma llamado Sianel Pedwar Cymru. El galés era la lengua principal del país hasta que el rey Eduardo I de Inglaterra sometió el país a la corona británica durante el siglo XIII. Aunque el inglés es la lengua predominante, en la actualidad el galés todavía es importante y no se observa riesgo de desaparición a corto plazo. El idioma manés es una lengua celta de la rama gaélica hablado en la isla de Man, una pequeña isla del mar de Irlanda que constituye una dependencia autogobernada de la corona británica, que curiosamente no pertenece al Reino Unido. Aunque se la consideraba una lengua extinta tras la muerte de Ned Maddrell, su último hablante nativo en 1974, en los últimos años las autoridades locales y los propios maneses se han esforzado por revivirlo, promoviendo su utilización en escuelas y demás ámbitos culturales. Hoy lo hablan unas 1.800 personas. El córnico o cornish es una lengua celta britónica, antiguamente hablada en el condado británico de Cornwall y actualmente en proceso de revitalización. Se desapareció como idioma de uso habitual en el siglo XVIII, sustituido progresivamente por la lengua inglesa, y es habitual creer que prácticamente se extinguió cerca del año 1800. Se suele decir que Dolly Pentreath, muerta en 1777, fue su última hablante nativa monolingüe.
En la actualidad lo hablan como segunda lengua unas 3.500 personas.